Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Tal y como estaba previsto desde hace 2 meses ya, esto sí que podemos decir que no nos ha pillado desprevenidos, lo sabíamos todos perfectamente desde el mes de julio. El Parlamento catalán aprobó ayer la ley de referéndum. Hice una contracrónica a principios de julio, la primera o la segunda semana de julio, recuerdo, sobre este mismo tema, cuando ya advirtieron que lo iban a debatir. Esta historia el 6 de septiembre, es decir, ayer. Bien, lo aprobaron después de una sesión muy bronca, con muchos insultos e increpaciones. De hecho, llegó a tener y a adquirir a lo largo de la jornada cierto aire surrealista. De hecho, el debate estaba programado para las 10 de la mañana, pero no se inició hasta las 7:30 de la tarde. Fue una cosa, estuve esperando todo el día y al final pues que no empezaban. Bien, 2 horas más tarde se llevó a cabo la votación. Esto también estaba previsto. Votaron a favor los 72 diputados de Junts pel Sí y de CUP, y el resto no lo hizo. Ciudadanos, el PP y el Partido Socialista de Cataluña abandonaron la Cámara y Podemos se quedó, pero no votó. Bien, esto era también, no de Podemos no sabíamos si se iba a ir o se iba a quedar sin votar, pero bien, entraba dentro de lo previsible. Al final solo votaron a favor los que estaba previsto que votasen a favor. El hecho es que había que sacarla adelante ayer sí o sí. No cabían aplazamientos porque se les echa el tiempo encima. Es decir, quedan solo 9 días para la campaña electoral, para que dé comienzo a la campaña electoral del referéndum, y 24 para el propio referéndum. Los secesionistas, como vemos, han terminado cruzando el Rubicón, y no será porque no se ha advertido que esto iba a suceder y que estaban ya totalmente echados al monte, y lo han hecho saltándose las leyes y el reglamento, porque de esto iba la cosa, ¿o no? Hoy debería haber cambiado la música de entrada de la contracrónica, haber dejado por un día el concierto de Brandenburgo número 3, el tercer tiempo que suelo meter, ¿no? Que meto siempre porque es la sintonía oficial del programa, y haber metido ayer algo de trompeta, no sé, la llegada de la reina de Sheba de Händel, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerla, voy a dejarla que suene un poquito de fondo para que os hagáis una idea, porque es que ayer el procés pasó definitivamente a la acción. Y ya era hora, porque llevan años dando la tabarra, gastando dinero y amenazando a todo Kiski, pero luego, a la hora de la verdad, nada de nada. Esa es la realidad. Si le echamos la vista atrás, esta historia empezó a calentar motores a partir del año 2010, cuando ya esa parte del estatuto que el Constitucional echó para atrás pues se convirtió en oficial, y después, a partir del año 2012, la cosa, aquella diada famosa, pues ya se empezó a ir de madre, y es cuando se empezó a hablar del procés, del proceso hacia la independencia. Son, como veis, muchos años. No sé qué haríais vosotros en el año 2010, pero yo lo recuerdo perfectamente y me parece algo lejanísimo. Pues llevan desde entonces, para 7 años, y ya era hora de que la cosa empezase a sustanciarse en algo material, ¿no? El problema de todo lo material o de todas las horas de la verdad es que tienen consecuencias. Al final, hablar las palabras verba volant, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, mientras que los hechos no. Los hechos hay que responder ante ellos. De entrada, consecuencias de tipo legal, luego de las otras. Luego tendrá consecuencias porque una vez se vote en el referéndum, y al paso que vamos se terminará votando el día 1 de octubre, dentro, ya digo, de 24 días, es que, hoy ya 23, es que tendrán que hacer algo, tendrán que declarar la independencia, tendrán que asaltar la recaudación, tendrán que echar a la Guardia Civil, es decir, un montón de cosas, una cadena de consecuencias prácticas. La primera de ellas será legal. Ayer la Cámara Autonómica catalana se limpió el trasero con todas las leyes, reglamentos y requisitorias que se le fueron poniendo por delante. Y además es que estaba previsto, lo tenían todo previsto. Podríamos decir que una encerrona, no propiamente, porque tanto los de Ciudadanos como los del PP, como los propios del PSOE, lo sabían o se lo podían imaginar que la cosa iba a ir por ahí. Y bien, la ley en sí estaba suspendida por el Tribunal Constitucional, pero es que tramitarla, para tramitarla, es decir, el hecho de una ley puedes tenerla suspendida, pues voy a darle el trámite normal aunque esté suspendida. No, en este caso, para tramitarla también forzaron las clavijas del reglamento. De hecho, de haberse debatido por el conducto habitual,
ayer se lo pregunté a un tipo, a uno que sabía bueno, y que sigue sabiendo, no se le ha olvidado de ayer a hoy, de estas cosas parlamentarias. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ido por el conducto habitual? Es decir, ¿cómo se pasan estas cosas por las cámaras? Me dijo, bueno, pues esto se hubiera alargado semanas, incluso meses. Es decir, la cantidad de recursos que tiene la oposición es muy grande para frenar una ley que se quiera pasar por ahí, por mucha mayoría absoluta que tuviesen, en este caso, los nacionalistas. Pero claro, en el caso de que fuese así, nos estaríamos yendo quizá al mes de noviembre, y eso, o más tarde. Y eso Puigdemont y toda su gente pues no podían permitirlo, porque están empeñados, o se han empeñado en dar una apariencia de legalidad al referéndum. Ha escogido una vía extraña, ¿no? Así que cursó órdenes a Carme Forcadell, que es la presidenta del Parlamento catalán, para que modificase sobre la marcha el orden del día. La idea era que ponérselo difícil a la oposición, ¿no? Privarles de cualquier salida que pudiesen tener, que no fuese el pataleo, que es a lo que se dedicaron. No sé si lo recordáis, un montón de paradas, la hora de la comida, que si les dieron solo un par de horas para presentar enmiendas, no les permitió las enmiendas a la totalidad. Fue un espectáculo, sinceramente. Yo lo estuve viendo a ratos, que no me lo puedo creer, esto está pasando realmente. En cierto modo, veía que por fin sucedía algo, porque después de seguir desde el año 2010 estas historias de Cataluña, año tras año, escribir un montón de artículos, ver cómo todo se quedaba en nada, o en paelladas, butifarradas y estas cosas de puramente folclóricas, por fin se deciden a jugarse el tipo, porque esto evidentemente va a tener consecuencias, o debería tener consecuencias para quienes lo han promovido, empezando por todos los miembros del gobierno catalán. Han hecho, se han conjurado, en una palabra, delante de todo el mundo, pero lo han hecho. Bien, pues eso era el panorama ayer en el Parlamento, era ese. Yo lo estaba viendo, estábamos todos viéndolos y nos sorprendía un poco. De hecho, tampoco podían pedir un informe al Consejo de Garantías Estatutarias, que lo intentaron, ¿no? Se adoptó el procedimiento de urgencia, que evita que comparezcan expertos dentro de la Cámara, o la creación de una ponencia, o la redacción de un dictamen. Es decir, todas estas tácticas dilatorias que los políticos se conocen bien, y a la hora de recortar o directamente frenar el trámite de una ley, pues son realmente útiles si quieres que esa ley no pase. Bien, ayer les cerraron todas las puertas de manera ilegal, desde luego, porque lo que hicieron lo que fue haciendo Forcadell una tras otra era una ilegalidad tras otra, las iba encadenando. Algunos pues echaron las manos en la cabeza, pero es que era rápido, no había tiempo. Llegó un momento en que el propio Miquel Iceta, que creo que es el secretario general de los socialistas catalanes, llegó a decir que se lo iba a llevar al Tribunal Constitucional. Bueno, pues que el Constitucional, como mucho, yendo muy rápido, dirá algo mañana, pero no, por supuesto, en este momento, ¿no? Que se lo iba a denunciar. Bueno, pues denúncielo usted, pero entre tanto, cuando lo haya denunciado, cuando el Constitucional reaccione, nosotros ya habremos aprobado esto. Resumiendo, que básicamente lo que les pusieron encima de la mesa fueron lentejas, un plato de lentejas, que si las querían, las tomaban, y si no, las dejaban, no había más. Sí, sabiéndose mayoritarios, como lo son, por no mucho, pero lo son desde el punto de vista de escaños, desde luego, pues podían obviar los trámites a los que tiene que someterse cualquier ley. Esto estaba premeditado. La propia Ana Gabriel, que como sabéis se la puede acusar de muchas cosas y casi ninguna buena, pues, pero no se la puede acusar de incoherente, porque estos de la CUP son muy coherentes en lo suyo. Lo dejó meridiano. Dijo en un momento a mí me llamó la atención esa frase cuando dijo: este no es un debate sobre legitimidad, este es un debate sobre legalidad, este es un debate sobre legitimidad, punto. Ahí lo dejó todo. Pero claro, el problema es que, y si lo hubiese tenido delante, si lo hubiese dicho, le hubiese dicho: no, Ana, no es así, no es un debate ni de legitimidad ni de legalidad, es un simple paripé. Es un simple paripé para que pues para lo que estáis haciendo no parezca que lo estáis haciendo, simplemente. He dicho en muchas ocasiones, en programas anteriores, y también lo he dejado por escrito, que la secesión solo se puede conseguir de dos maneras. Y no hay más, no se ha inventado una tercera. Bueno, se la están intentando inventar ahora en Cataluña, pero se puede ver que, pues como se dice el dicho, ni chicha ni limoná. Al final se queda un poco en terreno de nadie, y de un modo u otro tendrán que elegir, o echarse para atrás y ir a la primera, o no echarse para atrás y pasar definitivamente a la segunda.
La primera de ellas sería por las buenas, es decir, previo acuerdo o previo consenso, ¿no? Tenemos así, hemos llegado a este acuerdo, lo que pasó en Checoslovaquia, ya lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Y vamos a acordarlo entre ambas partes, se va a celebrar un referéndum o no se va a celebrar, pero directamente vamos a pasar a dividir el país en dos. Es poco habitual, ¿eh? El caso de Checoslovaquia, que los que suelen sacar una y otra vez, lo ponen como si fuera la norma. No, el caso de Checoslovaquia es la excepción, por lo menos históricamente. Esa sería una. La otra es por las malas jugándose el pellejo. Es decir, ignorando abiertamente la legalidad vigente e imponiendo una nueva mediante hechos consumados. Es la clásica declaración de independencia de toda la vida. Bueno, a partir de hoy, y al primero que veamos que se opone a esto, le abrimos un agujero en la frente. Ya está. Así es como hicieron los pioneros norteamericanos, por ejemplo, como se han hecho un montón, infinidad de independencias. Por ejemplo, las del tercer mundo, curiosamente, las verdaderas autodeterminaciones, que es algo para lo que no cualifica la Cataluña, desde luego, fueron acordadas. En concreto con Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que fue una colonia española, pues se acordó la independencia, simplemente. Eso fue el 12 de octubre del 68 y se acordó previamente, y luego fue allí el propio ministro, personalmente, hasta Santa Isabel, que es como se llamaba entonces Malabo, y dio curso a la independencia sin problemas. Pero si no es así, tienen que ser por las malas. El caso de Argelia, por ejemplo, fue por las malas y dio lugar a una guerra. Por lo general, cuando vas por las malas, suele venir después una guerra, ya sea corta o larga, sangrienta o menos sangrienta, pero siempre hay una guerra. Porque una parte, claro, se resiste, ¿no? Simplemente. Pues bien, la vía que han escogido en Cataluña simplemente carece de sentido, porque aunque su voluntad es la de la sedición, y está claramente a la vista está, no quieren llegar hasta el final y exponerse a que se los lleven presos, que hubiera sido vamos a dejarnos de vainas, total, para que no queremos perder el tiempo orinándonos encima de la legislación, vamos a ir a la plaza de San Jaime, como mandan los cánones, como hizo Macià en el año 1931, a arrojar la bandera de España al suelo de la plaza, para que el público se cebe pisoteándola y tal, y vamos a colocar la bandera nuestra, ya sea la estelada, la roja, la azul o la de toda la vida, la señora de toda la vida. Bueno, y vamos a proclamar formalmente la República Catalana. Bien, en ese caso sería claro. En este momento, pues el gobierno tendría que reaccionar o no, o entonces ya por el hecho consumado se vería abocado a reconocerlo, no lo sé. Pero esa, desde luego, le supondría una exposición directa. No de su propia hacienda, sino en este caso de su propia vida. De hecho, si nos fijamos, hasta la fecha no han tocado lo más sagrado que tiene un Estado, que es la hacienda. De hecho, no han tocado nada. La Hacienda, la agencia tributaria sigue recaudando hasta el último céntimo en Cataluña. Ya veremos el día que... Es más, la independencia llegará a la genuina, auténtica, si es que llega algún día, cuando se apropien de la recaudación. Es decir, cuando pasen a tener su propia agencia tributaria. Porque un Estado, si lo reducimos a su mínima expresión, no es más que eso. El resto, las banderas, los himnos, eso es la fanfarria. Un Estado es una base fiscal con unos tíos que la cobran y otros que la gastan. Ya está. Lo demás es todo adorno. Entonces, la parte mollar, la parte más sagrada, esa ni se les ha ocurrido tocarla hasta la fecha. Cabría decir que todo lo fían al referéndum. Podemos decir, no, claro, es que esto van a ir, por supuesto, por esa vía heroica, pero aún no se atreven, porque todavía los catalanes no han hablado. Es decir, que cuando Cataluña diga que sí, o Cataluña, el pueblo catalán, ¿no?, la gran masa, diga que sí a la independencia, pues en ese momento ya estarán facultados para apropiarse de la recaudación, crear su propia agencia tributaria y colocar puestos fronterizos en Huesca, en Teruel y en Castellón. Bueno, también tendrán que colocar puestos fronterizos en Francia, porque ahora mismo no existen puestos fronterizos entre Francia y España desde hace más de 20 años. Tendrán que crearlos, tendrán que poner el de toda la vida, el histórico, que de hecho ni siquiera lo han tirado, está allí, no lo utiliza nadie, como los que había con Portugal, pero han dejado las casetas, ¿no? Pero el de las antiguas fronteras, pues bueno, pues eso, tendrán que activarlo de nuevo, poner unas barreras, empezar a inspeccionar los trenes en Portbou y tal. Bueno, ahora tiene un túnel, por cierto, un túnel quebrado para la alta velocidad. Bien, pues lo que podrían decir es sí, tienes razón, no hemos sido muy valientes, pero lo seremos en el momento en que tengamos
el sí de los catalanes. Cuando ellos voten, en ese momento estaremos facultados y legitimados completamente para hacer todo esto que estás diciendo. Es decir, para echarle un par de huevos en una palabra, y perdonad por la expresión. Pero claro, es que ese referéndum no va a valer para nada. No va a valer para nada porque la mitad de los catalanes no va a ir a votar. Y esto lo que te está diciendo es que no lo quieren. Es más, han tenido que bajar la participación hasta el 30%. Cataluña ha hablado, no, un momento, ha hablado el 30% de los catalanes, 3 de cada 10. Eso no es 3 de cada 10, no, ya, los catalanes del censo. Entonces, para que una independencia sea real, para que tú puedas puedas actuar en nombre de un pueblo, que tiene que haber algo masivo. Es decir, tienes que tener una mayoría aplastante en la que apoyarte. No es el caso ni muchísimo menos de los nacionalistas catalanes. Vamos a extraer algunos ejemplos de la historia, que está ahí como maestra de la vida, que decía Cicerón. Vamos, por ejemplo, uno que utilizan mucho los nacionalistas catalanes, que es el de Eslovenia, en el año 1990. Eslovenia es la ex-república yugoslava más al norte, de frontera con Austria y con Italia. Bien, esta se independizó en 1990 mediante un referéndum unilateral que se celebró a finales de ese año. Yo lo recuerdo porque yo era ya un jovencito en aquella época. Entonces lo recuerdo perfectamente. Esto dio, de hecho, el pistoletazo a las guerras de los Balcanes, aunque curiosamente en Eslovenia apenas hubo guerra. Bueno, en ese referéndum de entrada votó el 95% del censo, no el 30%. Es decir, prácticamente todos los eslovenos en edad de votar fueron a votar. Y de salida votó a favor de la independencia el 90% de los eslovenos. Yo creo que la cosa estaba clara, y sí había un apoyo mayoritario. Belgrado, por supuesto, no lo aceptó y envió al ejército, que libró una guerra brevísima de solo 10 días. De hecho, se le conoce como la Guerra de los 10 días. Duró nada, unos días de diciembre apenas hubo muertos. Estuve en Ljubljana hace unos años y me encontré un monumento. Claro, a los de la Guerra de los 10 días. Quedan demasiado pocos. Tampoco se puede hablar de una guerra de liberación costosísima en vidas. La pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿y el ejército popular de Yugoslavia? Es decir, todo un ejército popular del antiguo bloque del Este. ¿No pudo someter a unos pocos miles de milicianos armados deprisa y corriendo y sin entrenamiento y a los policías eslovenos? Porque era quien estaba del lado de los independentistas. No podían, no fueron capaces. Bueno, pues por poder podría haberlo hecho. Pero es que ya para el año 1991 toda Yugoslavia estaba descomponiéndose. En mayo, de hecho, hubo otro referéndum en Croacia, en mayo del 91, en el que el sí ganó por un 93% de los votos, un porcentaje todavía mayor que el de Eslovenia. Yugoslavia, en una palabra, estaba dejando de existir, cosa que lo hizo a lo largo del año 1900, ese mismo año de 1991. Pero vayamos con otro ejemplo, que unas veces se nos ponen eslovenos y otras veces se nos ponen bálticos. Vamos con el ejemplo de Estonia. Podría coger el de Letonia o el de Lituania, son muy parecidas. Escojo Estonia porque ese país me gusta especialmente. En Estonia, un año después, año 1991. En ese año, en marzo, los estonios celebraron un referéndum, también unilateral, de independencia. Los letones lo hicieron, lo habían hecho creo que un par de meses antes, y los lituanos también lo hicieron. Son todos concurrentes en el tiempo, no en la misma fecha, pero sí en el mismo trimestre. Bueno, ese referéndum estonio tuvo una participación, lo he ido a mirar, del 83%, y el 80% votaron a favor. Es decir, 8 de cada 10 estonios, teniendo en cuenta que había una minoría rusa considerable, sigue estando todavía, sigue habiendo una minoría rusa importante en Estonia. Ahora, evidentemente, ya no se quieren ir porque es un país muy rico, pero en aquel entonces no. Bueno, pues el 80% de los estonios votaron a favor. De los estonios dentro de un universo de votantes amplísimo. Sí, prácticamente todos fueron a votar, todos los que podían hacerlo, y de esos, 8 de cada 10 votaron a favor. Pero es que además concurre otra particularidad en el caso de Estonia, es que para entonces ya era independiente. La independencia de Estonia vino de, agarraos bien, si estáis en la silla, agarraos bien, vino del Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Estonia, que era una de las 15 repúblicas socialistas que formaban la URSS. Y se había declarado, este del referéndum era poco menos que un brindis al sol. Bueno, que sepáis que ya somos independientes, pero vamos a demostraros que los estonios además lo quieren, para que luego no nos acuséis de que somos aquí un 4 que nos hemos independizado porque nos hemos puesto por nuestra cuenta.
La República de Estonia nace, de hecho, un año antes. Nace en mayo del año 1990, cuando se adopta la bandera actual y se reclama como propia la Constitución estonia de 1920. Pues Estonia ya había sido, como Lituania y como Letonia, habían sido independientes en el periodo de entreguerras. Os preguntaréis, ¿y qué hizo Moscú? Todavía existía la URSS. Pues no hizo nada. No hizo nada, pero no por falta de voluntades. De hecho, hacen esto mismo los estonios en el año 1985 y les cae la del pulpo. Pero es que lo hicieron en el año 1991 y la URSS como tal desapareció ese mismo año. Unos meses después, en diciembre del 91, la URSS dejó de existir. A partir de agosto, el golpe de Estado de agosto del 91, hasta la propia Rusia, que era el corazón de la URSS, ya se había independizado. Es decir, durante meses, los últimos meses de vida de la URSS eran poco menos que un fantasma. Bueno, como veis, los dos grandes ejemplos que se emplean, relativamente recientes y parecidos, de independencia unilateral, más o menos pacífica y previo referéndum, coinciden en dos puntos. El primero es que el apoyo a la independencia fue masivo. Caso del 90% y el otro caso del 80%. Y el segundo es que el Estado del que se separaban estaba deshaciéndose en ese momento. Ni Yugoslavia, a estas alturas, ni la Unión Soviética existen. Desaparecieron. Tenían un componente, ambos países, muy artificial. Entonces habían aparecido a lo largo del siglo XX y la Unión Soviética es un producto nacido de la Revolución Rusa y que se fue formando a lo largo del siglo. De hecho, Estonia no entra en la Unión Soviética hasta la Segunda Guerra Mundial. Y Yugoslavia lo mismo, un producto de Versalles que había tenido una vida un tanto movida, aunque el espejismo de Tito nos había hecho creer, o había hecho creer al mundo, que aquello era un país estable. Se demostró que no lo era en absoluto. Bueno, pues ninguno de estos dos casos, es decir, ni el apoyo popular masivo, ni el hecho de que el país del que te estás separando esté descomponiéndose en ese momento, ninguno de estos dos casos se dan cita en la Cataluña actual. Es decir, no hay un apoyo masivo. Todo lo contrario. Los que ayer forzaron la ley y el reglamento para pasar esto del referéndum, si nos vamos a las últimas elecciones, vemos que obtuvieron solo el 47,7% de los votos. No, pero tenían mayoría en escaños. Pero bueno, como está mejor representado con la ley D'Hondt en España, el campo que las ciudades, pues el resultado es que tienen unos escaños de más, pero que no llegan ni a la mitad. Y en el último referéndum que organizaron, que ya han organizado uno, este sería el segundo, el del 9 de noviembre de 2014, solo votó a favor de la independencia el 25% del censo. Ya me diréis, ¿no hay apoyo popular? Hay apoyo popular, pero no masivo, ni muchísimo menos, ni unánime. Y luego el segundo tema. El Estado español no se está descomponiendo, todo lo contrario. Goza de una extraordinaria salud. Forma parte de la Unión Europea, de la OTAN, y hasta invitan a su presidente del gobierno a las cumbres del G20 como observador permanente. Esta es la realidad. Voy más lejos. Apuro todavía más el argumento. Os voy a decir los 5 temas de los que más se hablaba en España ayer por la noche. Lo estuve mirando. Fui a Trending y les eché un vistazo. Estas cosas ahora las podemos saber gracias a las redes sociales. Nos permiten, de una manera indirecta, saber qué es lo que interesa a un país o a una ciudad en concreto. Bueno, en Twitter, ayer por la noche, ya digo, cuando 2 horas después, hora y media después de que el gobierno en pleno firmase la ley, el gobierno catalán en pleno firmase la ley, el trending topic número 1 en España era Mi casa Manuel Carrasco, es decir, el programa de Bertín Osborne. Seguido de First Dates, un programa de televisión. El tercero, uno que se llama Feliz Miércoles, supongo de gente que se felicitaba el día. El cuarto, uno Pura Magia, que es un programa de magia de televisión española. El quinto, Liechtenstein, pero no porque les guste el país, no, porque es que habían jugado su selección con la de España, la eliminatoria del Mundial. El sexto era, el primero sobre el tema, Ni por las urnas ni por las armas, un trending topic movido creo que desde la gente de Vox. El séptimo era Los machucos, sobre la etapa de ayer de la Vuelta Ciclista a España. Y el octavo, Parlament. Como veis, toda España no había demasiado interés. Diréis, bueno, vale, pues que es que en España son unos insensibles. En Cataluña se estaba viviendo a tope. No, si nos vamos a Barcelona, es decir, solo lo que se hablaba en la ciudad, nos encontramos que el primero era el Incidente, que es un programa de Antena 3, una serie de Antena 3. El segundo, Liechtenstein.
El tercero, Mi casa, Manuel Carrasco, la cosa esta de Bertín Osborne. El cuarto ya, Ni por las urnas ni por las armas. El quinto, First Dates. El sexto, Pura magia. El séptimo, Tribunal de Cuentas, sobre lo que había sucedido por la mañana. Y el octavo, Parlament. Sí, un poquitín más enfocado al tema, pero no mucho más. Es decir, los tres primeros temas de los que se hablaban anoche en Barcelona no tenían absolutamente nada que ver con esto. Esta es la realidad. Este es el país que tenemos. Afortunadamente, añadiría. Es decir, que ni echando toda la carne en el asador, como ayer, armando un pitote histórico, un pitote glorioso en el Parlamento, consiguen que el tema cale. Y una cosa de estas necesita mucho entusiasmo popular, quiero decir, mucha entrega. Quizá por eso no quieren ir por las bravas, ¿eh? Y están tratando de tomar un atajo un poco arriesgado, pero que les permita hacerse con la victoria a poco que el otro no comparezca. Aitor Calero, que es un oyente de Madrid, me trae un tema que viene que ni al pelo al asunto de hoy. Quería saber tu opinión acerca de este debate que parece que se está produciendo dentro de los liberales en Twitter en general. Por un lado estarían Juan Pina y Juan Ramón Rayo, que parece que defienden el derecho de Cataluña a formar un Estado independiente. Y también hay otro grupo de liberales que dicen, bueno, sí, eso está muy bien, pero lo que hay que hacer primero es cumplir las leyes, ¿no? Y parece ser que, bueno, pues lo que están planteando desde el punto de vista de los independentistas catalanes es saltarse un contrato, si lo podemos llamar así, que es la Constitución, que ellos mismos aprobaron en su día y que refrendaron en un estatuto y que se acoge a la legislación española y que recoge el mecanismo para reformar la propia Constitución, que no es complicado, pero tampoco es imposible. Es decir, hay muchos partidos que abogan por una reforma constitucional que en esa reforma podían plantear, por ejemplo, pues eso, el derecho de que un territorio se separara del resto de España bajo unas condiciones dadas. Y sin embargo, para este grupo de liberales eso es completamente secundario porque, y eso me sorprende mucho, un grupo de ellos defiende que, bueno, como ellos no votaron esas leyes, pues no se sienten obligados a cumplirlas. Y esto me parece, pues, algo completamente irracional desde un punto de vista lógico y hasta desde un punto de vista liberal, porque, bueno, las leyes están para cumplirlas y tienen un periodo de aplicación que importa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema interesante y me gustaría conocer tu opinión y saber de qué bando caes. Bueno, Aitor, yo creo que el derecho de secesión existe. Creo en él, además. Creo que cualquier unidad política se puede separar de la otra por el acuerdo de sus miembros, ¿no? Y es aplicable, ya digo, a cualquier unidad política, pero no solo a la nación. Esa idea de que la secesión es un derecho que asiste a las naciones, no. Asiste a cualquier unidad política que sea viable. Bueno, pues se puede secesionar entonces tu comunidad de vecinos. Bueno, pues no sé si encuentran una mina de oro en el jardín, probablemente. Bueno, no con esas porque el subsuelo no es tuyo, el subsuelo es del Estado. Pero vamos, que sea viable, quiero decir. Yo por lo demás, aparte de eso, partiendo de ahí, que esta mi posición la ha dejado clara muchísimas veces, pues lo que opino del procés creo que también he escrito muchísimo, no ahora, sino que vengo escribiendo. Buscad en mi página web Cataluña y veréis, en la caja de búsqueda, y veréis la cantidad de artículos que hay escritos y en la propia contracrónica desde hace año y medio, ¿no? Es decir, el tema de Cataluña no es algo que haya esquivado, como me consta que hay gente que sí esquiva, precisamente pues para no sé si para no herir sensibilidades o para no buscarse enemigos, no lo sé. Y luego hay otra cosa, yo no estoy en ningún bando, ¿eh? Es decir, porque bando implica la existencia de trinchera y a mí las trincheras no me gustan. En este caso concreto, creo que, habida cuenta de que se puede llegar al referéndum a través de la ley, pues lo suyo es ir por ese camino. Cierto que se trata de un camino largo y lleno de azares, pero es que la ley es el fundamento de todo, nadie puede estar encima de ella. Es decir, si la ley no gusta, pues se cambia, pero no se violenta. Y menos por parte de los encargados de hacerla cumplir. Si no hay posibilidad legal, entonces ya sería un escenario diferente. Entonces sería legítimo
ir por las bravas. Caso de, como decía antes, los pioneros norteamericanos. Bueno, es que no me dejáis otra. Pero aquí sí tienen otra. Por no hablar de que España, por lo demás, es un Estado de Derecho donde se puede expresar cualquier tipo de opinión, se puede defender cualquier posición política, por descabellada que esta parezca, siempre que no lo hagas violentamente ni matando gente, ¿no? Pero cualquiera, la que elijas. Es de los países donde menos problemas hay a la hora de, no sé si expresarte, pero sí desde luego de decir cosas. El regionalismo en España tiene una tradición de hace de más de un siglo, que no es una novedad, no es algo que haya aparecido recientemente. Y como esto puedo decir pues todo tipo de ideas, muchas de ellas, en fin, enloquecidas, pero se pueden defender y tenemos diputados. Es decir, el tío Manolo podría ser diputado en el Congreso y no nos extrañaría a ninguno de nosotros. Luego en este tema hay otros elementos. Es que Aitor, me ha sacado una historia que daría para una contra o más, ¿no? Hay otros elementos que ensucian el planteamiento puramente teórico, que es algo que hay gente que está tratando de reducir. No. El secesionismo catalán es de corte nacionalista. Pero de corte nacionalista al modo del romanticismo alemán. Y ya sabemos lo que implica eso. Es decir, a poco que se sepa un poco de historia, se sabe por dónde va a ir la cosa. Ya sabes, un Estado o una nación. No es como cuando Singapur se separó de Malasia en el 65. Singapur es un Estado multiétnico y multinacional. Y multilingüe. Tiene chinos, malayos, indios y minorías significativas de europeos, de filipinos, etc. Tienen también varias religiones, hay budistas, cristianos, hindúes, etc. Es podríamos ponerlo casi en el Extremo Oriente, casi el modelo de país diverso. O de Estado, mejor dicho. Bueno, es una ciudad-estado. Algo similar sucede con Suiza. Ese no es el proyecto nacional catalán. Lo que pasa por los independentistas catalanes no es Suiza. Es una nación-estado de tipo decimonónico. Es decir, un Estado, una lengua, una identidad, unas costumbres, una cultura oficial, etc. Precisamente lo que no es España, que es una nación antigua formada por un aluvión de un batiburrillo de naciones que por supuesto siguen coexistiendo entre ellas sin ningún problema. Las naciones no se eliminan, no son excluyentes, a diferencia de los estados. Se puede uno perfectamente ser español y catalán a la vez sin ningún problema. Puede de hecho sentirse español, catalán, italiano, no sentirse serlo. Uno, a poco que tenga tu padre es de Gerona, tu madre de Florencia y vives en La Rioja, ya tienes las tres, ya formas parte de esas tres naciones sin ningún problema. Sí, en cambio, la idea o el proyecto nacional catalán va por ahí. Es una versión de lo peor de la España del 19. A mí realmente eso no me interesa lo más mínimo. De hecho, en España el Estado-Nación nunca llegó a cristalizar del todo. Pero vamos, si ya termino con esto, mi opinión, si lo que quieres saber mi opinión, ¿cuál sería la forma idónea? Si tuviera yo que organizarla del Estado, pues, no sé, debería parecerse algo a Suiza. No lo tengo escrito ni teorizado, ¿no? Pero algo parecido a Suiza y formar una especie de confederación hispánica, ya que los suizos tienen montada la helvética con 200 cantones o 250 que compitiesen entre ellos, un Estado diminuto, ridículo y mucho poder local. Y por supuesto sin lengua oficial ni ningún tipo de mandangas de ese estilo. Es decir, lo que quieren Junts pel Sí y la CUP es, ya digo, la peor versión de la España decimonónica. Pero eso sí limitada a las fronteras de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y esa es la razón por la que a mí no me convence ni el procés ni nada que se le parezca. Va contra mi manera de ver el mundo y lo que creo que es bueno. Ahora, que se quieren montar un referéndum me parece legítimo. Pues lo suyo es que vayan a través de las vías legales, pero no que salten la ley o se salte la ley como quiera, porque luego no van a tener legitimidad para exigir ellos que la cumplan los demás. No sé si me entiendes. Pero bueno, vamos a ir, me he comido el programa, me he pasado y la cosa está desmadrada de tiempo, así que vamos a ir pasando a despedirnos y nos despedimos con Pizarro, que tiene un comentario. Dejamos de hablar de Cataluña, ya os lo prometo. Vamos a hablar, o va a hablar mejor dicho, Pizarro sobre el tema este de los salarios que comentaba yo ayer. Los salarios siempre están en su máximo cuando se precisan trabajadores que aportan valor a la empresa, pues o se les da el máximo salario viable o se van a otra empresa. Si aportan poco valor,
el máximo viable es escaso, y si no hay otras empresas, no hay por qué llegar al máximo viable. La crisis transformó a miríadas de trabajadores valiosos en poco valiosos y destruyó gran parte del tejido empresarial. La formación de trabajadores de alto valor añadido y la generación de empresas con productos de alto valor añadido son procesos de décadas, en los que es vital que los gobernantes no traben sus dinámicas. Ni han pasado décadas, ni los gobernantes están por no poner trabas. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. No me queda ni un minuto más, de hecho me sobran unos cuantos, según estoy viendo en el reloj, así que no os quito más tiempo y me despido de vosotros hasta mañana.